La semana pasada comencé la introducción del mensaje hablando sobre el tema de las promesas. Esta semana quiero iniciar la introducción de mi mensaje con un tema similar, al mismo tiempo más elevado respecto a algo que tenemos que considerar en el texto, algo más elevado y más íntimo que cualquier promesa. Es una promesa, pero mejorada en sus implicaciones y en su compromiso. Es algo mejor conocido como un pacto. Un pacto es algo que hacemos cuando decidimos casarnos, por ejemplo, con nuestra pareja y decimos acepto. Al hacerlo estamos diciendo no acepto todas las demás personas con las que interactuemos en un futuro. Cuando hago un pacto de membresía, por ejemplo, con la iglesia local, estoy diciendo a esa comunidad, acepto vivir las implicaciones del evangelio con ustedes y al mismo tiempo estamos asociándonos con esa comunidad por encima de cualquier otra comunidad cristiana. Esta idea del pacto siempre tiene implícita el tema de relación e intimidad. Contrario a lo que sería un simple contrato que no demanda intimidad de ambas partes. En nuestro texto esta mañana veremos precisamente este tema de cómo Dios hace un pacto con Abraham. Ese es el título del mensaje esta mañana. Dios hace un pacto con Abraham. Este es el título de mi mensaje y veremos cómo es que el Dios de Abraham, el Dios de la Biblia, no simplemente promete cosas que cumple, como vimos la semana pasada, sino que hace un pacto que trae implícito lealtad y compromiso con aquel con quien hace ese pacto. Y como consecuencia de esa verdad, el impacto que un pacto de Dios con el hombre puede traer como consecuencia a nuestras vidas es bendiciones que Dios prometió en el contexto del texto a Abraham y que se extienden hasta nuestros días. Mi mensaje, iglesia, está dividido en dos subénfasis que veremos en el texto esta mañana. El primero de ellos lo veremos en versículos 1 al 6, donde veremos que Abraham cree a Dios y le es contado por justicia. El segundo subénfasis y último lo veremos en versículo 7 al final del capítulo, y ahí veremos que Dios cumplirá los términos y condiciones de ese pacto. ¿Okay? Entonces otra vez, la primera sección, versículos 1 al 6, Abraham cree a Dios y le es contado por justicia. Versículos 7 al 21, Dios cumplirá los términos y condiciones de ese pacto. ¿Amén? ¿Están conmigo? Pues vamos a iniciar con el primer subénfasis que veremos en el texto, versículos 1 al 6. Lo quiero volver a leer, así que acompáñame. Capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Abraham cree a Dios y le es contado por justicia. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham dijo: oh Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo, el apóstol de Jesucristo, es muy enfático, sobre todo en su carta a los romanos, cómo es que la justicia que el hombre necesita para ser acepto en comunión con Dios no viene de la obediencia a la ley, sino de la fe en el Evangelio. Esta no es una idea nueva que Pablo se inventó en su doctrina. La traza tiempo atrás
en eventos como este que vemos en nuestro texto, en esta sección esta mañana con Abraham, el padre de la fe. Y es precisamente aquí la primera instancia donde de manera literal en el texto, en nuestras Biblias, se nos narra que la fe que tuvo Abraham al creer en Dios le es acreditado por justicia a su favor. Es lo que dice el versículo 6. ¿Quieres volver a leer conmigo? Vamos a leerlo. Versículo 6. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció ¿cómo? Por justicia. Por justicia. El cristianismo, iglesia, la fe que Dios quiere ver en los corazones de aquellos que son salvos, no es nueva y no inicia cuando viene la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo. La fe por la cual Dios salva a las personas es la fe que tenía Abraham y que tenían muchos de los profetas y muchos de los patriarcas de Israel. Es una fe de creer las palabras que Dios ha dicho. Últimamente, la consumación de cada uno de esos eventos en donde alguno de los siervos de Dios tuvo fe y le fue contado por justicia, sí, tiene su culminación o su consumación en la obra de Cristo en la cruz. En lo que Cristo iba a hacer por los pecados pasados, presentes de su generación, y futuros que en este caso nos beneficia a nosotros. La fe en esa obra redentora iba a ser ultimadamente el pago por la condena que el pecado trajo a nuestras vidas. A nuestras vidas, a la vida de Abraham y a la vida de las generaciones futuras que tal vez tú y yo ni siquiera vamos a alcanzar a conocer, porque habremos partido a la presencia del Señor. Pero que al final sigue siendo la llave, sigue siendo los términos y condiciones de cómo alguien puede tener una vida justa delante de Dios. Y Abraham, vemos que no es que tenía mucha fe, que digamos, ya lo hemos dicho las semanas anteriores. Sin embargo, vemos que tenía fe. Y ese granito de fe, ese poquito de fe, le fue suficiente como para poder ser considerado un justo delante de Dios. Si te das cuenta, vamos a hacer un barrido en el texto. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. ¿Ok? Pareciera que como que hace sentido que ahorita, ¿de dónde viene Abraham? ¿Recuerdas qué fue lo último que vimos la semana pasada? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo escucho? Viene de la guerra, ¿cierto? De derrotar a los reyes. Viene de alguna forma victorioso sobre alguna campaña que tuvo que hacer para poder recuperar a su sobrino y a las pertenencias de él, y no solo de él, hasta del rey de Sodoma, ¿cierto? ¿Recuerdas la semana pasada? Entonces, de alguna forma pareciera que viene engrandecido. Derrotó a los reyes de los que habla el texto anterior con 318 hombres. ¿Ok? Entonces, después de estas cosas tiene que ver con esa idea de eso que sucedió ahí. Después vemos que también viene Melquisedec, él le da el diezmo. Ya hablamos la semana pasada de que eso revela que Abraham dependía de Dios. ¿Ok? Ni siquiera quiso tomar el botín que le decía al rey, pues toma, quédate tú con las cosas, nada más dame a las personas. Él fue así de, no, yo no voy a recibir nada tuyo para que al rato digas que fui bendecido por ti. En otras palabras, él entendía algo de que si alguien lo iba a bendecir, la bendición tenía que venir de Dios. ¿Ok? O sea, parecía que entendía cosas, pero después vemos esto. Después de que Abraham le dice, yo soy tu escudo, cualquiera quiere escuchar eso después de venir de una guerra, ¿cierto? Que tu escudo es Dios. Esas son cosas buenas. Después le dice Dios, tu recompensa será muy grande, como que hace sentido con lo que Abraham no quiso tomar, la recompensa del botín de haber ganado esas batallas. Fue así de que,
tranquilo, sí. Qué bueno que ves las cosas bien, tu recompensa va a ser grande, ¿no? Y uno no esperaría que ahí es como la cúspide de la fe de Abraham, pero después viene esta declaración. Y Abraham dijo, oh Señor, suena más así como alguien que se está compadeciendo de sí mismo, ¿cierto? Oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy aquí sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Como que me imagino a Abraham haciendo algo así como estas palabras que vemos en el Nuevo Testamento. Tengo fe, ayúdame a mi fe. Tengo fe, ayúdame a mi fe, le está diciendo ahí. Sí, puedo ver tus promesas, puedo ver cómo pude derrotar a estos reyes con pocos hombres. Salí victorioso de la batalla, puedo ver que tú eres mi escudo, pero, híjole Dios, cuesta mucho trabajo creer que yo tendré una descendencia grande como tú me lo has venido diciendo. Porque si me pongo a pensar en la edad que tengo y si veo a mi alrededor mis circunstancias, sí, tal vez estoy creciendo como un hombre de renombre en la tierra, tal vez tengo posesiones por encima del hombre promedio, pero cuando veo todas estas cosas y miro a mi alrededor, no veo a quién se las voy a tener que dejar. Lo mejor que se me ocurre es dejárselos tal vez a un siervo fiel, seguramente en su casa, como Eliezer de Damasco, tal vez algo así como su mano derecha para Abraham. Y eso es algo que sucedería aún en nuestros días, ¿cierto? Si alguno de nosotros acumulara riquezas, pero no tiene hijos, ¿en qué estarías pensando? En parte de qué va a suceder cuando partas de este mundo y a quién le vas a dejar esas riquezas, que no va a ser tu hijo, ¿cierto? Entonces, Abraham como que tenía fe, pero como que le faltaba ayuda en su fe, ¿cierto? Por eso hace esa declaración. Nos podemos poner a pensar también pensando Abraham, sí, acabo de ganar una batalla con 318, pero ninguno de ellos está asociado conmigo con respecto a mi sangre. Son siervos míos, son gente que he podido conocer en el camino y que se asocian conmigo, pero para yo poder tener victorias futuras, necesito algo así como un ejército más grande, ¿no crees, Dios? Y sería muy padre que empezaran a ser algunos de ellos gente de mi sangre, ¿no, Dios? Y él como que no ve esa parte, como que dice, ahorita me fue muy bien, mañana no sé, no tengo un hijo, no tengo un heredero, no tengo más hijos, que puedan tener más hijos y que podamos tener un pueblo grande que de veras pueda conquistar otras naciones que por cierto, ya habitan en la tierra que tú dices que yo voy a habitar, Dios. Yo no sé cómo esto va a suceder. Y Dios le dice a Abraham, dice, además, voy a leer versículo 3, dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido de mi casa es mi heredero, ya hablamos de eso. Dice, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, aquí está Dios levantando la cabeza a Abraham, dándole palabras de ánimo y le dice, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. ¿Ok? Aquí otra vez tiene que ver, Dios está retando a Abraham a la fe otra vez. Le está diciendo, mira, ten fe. ¿Ten fe en qué? En mi palabra, en mis promesas, en esto que yo te digo que va a suceder, de que tú vas a tener un hijo de tu sangre, de tus entrañas. Es lo que significa eso, es alguien que va a venir de tus entrañas, de tu ADN. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, después como que lo anima un poco más, le dice el Señor, lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Qué bueno que Abraham no vivía en la Ciudad de México en aquel entonces, porque yo creo que hubiera podido haber contado las estrellas del cielo sin ningún problema, ¿cierto? Pero todos hemos estado en algún lugar en donde sí pareciera que es una tarea abrumadora contar las estrellas. Y me imagino que ese era el contexto de Abraham. Podemos imaginarnos que ese era su contexto, que él levantaba la cabeza a los cielos por la noche y podría ver la multitud incontable de estrellas, una tarea abrumadora,
una tarea difícil de hacer en términos humanos, que hacía sentido a la declaración de lo que Dios le estaba diciendo. Le estaba diciendo, tus generaciones, tu pueblo, tu descendencia va a ser tan numerosa y más numerosa que las estrellas que tú pudieras contar en este momento. ¿Ok? Entonces, otra vez Dios levantando la cabeza de su siervo Abraham, dándole palabras de ánimo. Y cuando Dios hace eso, después viene una respuesta apropiada de parte del patriarca. Y Abraham, dice versículo 6, creyó en el Señor y le reconoció, y él, se lo reconoció por justicia. Este dato es bien importante, porque este es el fundamento de la fe cristiana. Esta declaración es el fundamento y la razón por la cual la fe cristiana vale la pena vivirla, vale la pena entregar nuestras vidas por ella, vale la pena adorar al Dios de la Biblia, vale la pena muchas cosas, aún padecer por causa de la fe. Por esta declaración, iglesia. Porque aquí viene implícito, o tenemos que inferir esto, que Dios está buscando algo en ti y en mí que no ha podido encontrar en nuestras propias fuerzas. Y es que seamos justos. Él solamente puede estar en relación con hombres y mujeres. Él solo puede permitir la presencia a su persona, a sus atrios, a su majestad. Si tú o yo o cualquier otra persona es una persona justa, recta delante de Él, sin pecado, sin mancha, intachable. ¿Quién aquí puede levantar la mano a la luz de esas declaraciones? Nadie, ¿cierto? Nadie. Y es por eso que cuando vemos una declaración como la de versículo 6, debería de animarnos, debería de hacernos vibrar, debería de enchinarnos la piel de la emoción de saber que Dios acepta transgresores ante su presencia, no por nada que nosotros podamos hacer para declararnos justos delante de Él, para elevar nuestra propia justicia. Sigue siendo la misma historia. Es por medio de creer la palabra de Dios, es por medio de la fe en las declaraciones que Él hace de su boca, de las promesas que Él da a su pueblo. Y eso debería ser como cántico a nuestros oídos. Eso debería ser como poema a nuestro oído. Que uno puede ser declarado justo por la fe, como Abraham lo fue. Amén. Y aquí podríamos terminar el sermón si quisiéramos. Porque espero el texto ya te ha hecho vibrar lo suficiente en contemplar la misericordia de Dios a través de la forma en la que Él justifica al impío, justifica al rebelde, al transgresor, al que merece la muerte, al que merece la ira, al que merece el castigo, al que merece la separación eterna de su presencia y de su majestad. Es por medio de la fe que a Abraham le fue contado por justicia. El Señor le reconoció esa fe y lo declaró justo delante de Él. Y eso es algo que después los autores del Nuevo Testamento arrastran, sobre todo otra vez Pablo, lo arrastra en cuando argumenta a la iglesia de Romanos, les está diciendo no por la ley, sino por la fe, no por obras muertas, sino por la gracia de la fe en el Evangelio de Cristo. Este simplemente es como el primer eco de esa declaración en nuestro texto que se viene arrastrando y continúa por generaciones hasta nuestros días. Amén. Así que, como Abraham cree a Dios y le es contado por justicia, la esperanza es que tú y yo queremos imitar a Abraham en ese tipo de fe. De que queremos creer la palabra que Dios nos ha revelado a nuestras vidas. Y nosotros tenemos
más motivos y más razones que las que tuvo Abraham, para creer en la palabra de Dios, porque la revelación que él tenía hasta ese momento ya era de por sí específica en su contexto, pero seguía siendo limitada si la comparamos con la revelación que tú y yo tenemos ahora en los 66 libros de la Biblia. Tú y yo sí ya no tenemos excusa. No que él la tuviera, pero ustedes me entienden la forma del lenguaje. Tú y yo sí no podemos escapar nuestra más grande necesidad de creer la palabra revelada de Dios en la persona de su Hijo, en la palabra encarnada de Cristo. Amén. Vamos a continuar la lectura para ver el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana. Dice, versículos 7 al 21, veremos que Dios cumplirá los términos y condiciones de ese pacto. Yo sé que seguramente estás pensando, ¿de dónde está el pastor sacando estas ideas? Pacto, términos y condiciones, suena algo así más como membresía de Costco o cosas así. Ahorita van a ver de dónde lo estoy sacando. Vamos a leer el pasaje, versículo 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas nieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios cumplirá los términos y condiciones de este pacto. Es evidente lo que dice en versículo 18, en aquel día el Señor Dios hizo un pacto con Abraham. Y después viene las promesas. A tu descendencia he dado esta tierra y todo lo demás que termina diciendo de los diferentes pueblos que habitan esa tierra. Entonces, ¿de dónde saco esto de los términos y condiciones? Bueno, hay que escudriñar un poco en la historia y en el contexto cultural de la época de Abraham, que para él y en su contexto era muy común este tipo de prácticas, en donde dos personas, dos semejantes, pactaban cosas y en ese proceso de pacto y de cumplir los términos y condiciones de ese pacto, había una ceremonia, un ritual, algo así como lo que estamos viendo en nuestro texto, en donde se partían animales, ¿ok? A manera de, pues así como en tipo fila, ¿no? Un pedazo del animal de este lado, el otro pedazo del animal del otro lado, y así sucesivamente, en una línea, en donde ambas personas que hacían un pacto tenían que caminar a través de esos animales, en medio de esos dos pedazos de animales ya muertos, ¿ok? Y como consecuencia de caminar juntos, lo que estaban diciendo es, si tú
o yo rompemos los términos y condiciones de este pacto, que te suceda a ti o me suceda a mí, como ha sucedido a estos animales. Básicamente eso era lo que estaba tratando de ejemplificar o representar en esta acción. Yo sé que suena algo muy raro esa forma de hacer un pacto para la audiencia de nuestros días, ¿cierto? Porque no es así como nos han enseñado, no es parte de nuestra cultura, pero en la cultura de aquellos días era algo muy común. Y podemos asumir que es tan común que ¿quién dice ahí que partió a los animales? ¿Fue Dios el que los partió? No, fue Abraham, como si él ya supiera, como si Dios le hubiera dicho, mira, esta es la receta, te acabo de decir que quiero hacer pacto contigo y tráeme esto. Él ya sabía que era lo que tenía que hacer seguramente. Lo podemos inferir, aunque no lo diga el texto. ¿Okay? Él acomoda todo, ¿okay? La ceremonia de hacer ese pacto, pero después, ¿qué vemos? ¿Qué sucede? ¿Quién camina en ese lugar o en ese pasillo de la muerte? Dios es el que camina. Dios es el único de las dos partes que tenían que haber caminado a través de esos animales que estaban ahí, muertos a sus lados. Dios es el único que pasa por ahí. Aquí nos dice que provocó un sueño profundo en Abraham, ¿cierto? Algo muy parecido a alguien que también ya vimos que Dios le provocó un sueño profundo. ¿Recuerdas al inicio? Adán. Adán también provocó un sueño profundo, ¿ok? Y de ahí sacó ¿a quién? Su ayuda idónea, ¿cierto? Su compañera adecuada para él. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Adán, tú duérmete porque tú no me ayudas en este asunto. No necesito tu ayuda. Esto lo hago yo. Pues es algo así como la misma idea. Abraham, échate un sueñito, una pestañita, ¿ok? Porque aquí el que tiene que hacer el asunto, esta idea de cumplir este pacto, soy yo, tú no me sirves para este asunto. Se necesita alguien fiel, alguien con carácter, alguien íntegro, alguien sin pecado, alguien verdaderamente justo, que pueda cumplir los términos y condiciones de este pacto. Y obviamente el pilar aquí de fuego, que vemos lo que menciona, dice, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Podemos verlo como la imagen del simbolismo de la presencia de Dios en ese acto. De la misma forma que el pueblo de Israel podría ver la nube y el pilar de fuego que acompañó a Israel de Egipto cuando salieron cautivos, como la presencia de Dios acompañándolos en su salida de la esclavitud. Es esa misma idea. Y igual podemos seguir viendo patrones. ¿Recuerdas la semana pasada mencionamos, tienes que poner atención a los patrones de lo menor a lo mayor, ¿cierto? Aquí podemos ver algo muy parecido al Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale y también las aguas son partidas, ¿recuerdas? Y por ahí tuvo que pasar el pueblo. ¿Okay? ¿Qué representaban las aguas? Juicio. Últimamente cuando las paredes de esas aguas regresaron a su lugar, ¿a dónde trajo juicio? ¿No fue al pueblo de Faraón? Entonces, ¿te das cuenta? Aquí son simbolismos de la misma idea. En el contexto en particular es un pacto que Dios quiere hacer consigo mismo. En otras palabras, si no se cumplen los términos y condiciones de este pacto, alguien tiene que morir. Yo sé que muchos pensaron que no vamos a interrumpir la serie de Génesis para dedicar un tiempo a la Semana Santa. Hoy es domingo de la entrada triunfal de Palmas, ¿cierto? Y ¿por qué no suspender el sermón? Y aún me pongo a pensar en esa misma idea y pienso, no hay necesidad. El texto en Génesis nos está dando nuestro domingo de Palmas, una entrada triunfal a manera de simbolismo, en donde el que entra en algo así como una audiencia
en donde tiene que cumplir un pacto y donde si no se cumple ese pacto, alguien tiene que morir. En el contexto en el que nos encontramos ahora, eso sucedió. ¿Por qué? Porque aquellos con los que Dios hace un pacto para salvarlos, para ser su posesión, para ser sus herederos, no cumplieron las condiciones del pacto con Dios. Y el ejemplo de la muestra es Israel, lo vemos en Deuteronomio. Vienen bendiciones y Israel era obediente a la palabra de Dios, y también vienen las maldiciones, ¿cierto? Si eran desobedientes. Y eso nada más es la muestra, la punta del iceberg de lo que somos todos nosotros. Todos nosotros hemos desobedecido la palabra de Dios. Todos nosotros hemos roto la ley de Dios. Hemos transgredido su carácter, hemos transgredido su voluntad. Todos nosotros nos hemos desviado, todos nosotros somos culpables de habernos revelado de la palabra y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tú y yo merecemos la muerte. Dios siempre ha sido fiel. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos. Pero Dios sabía, y desde aquí ya lo estamos viendo, Él está anticipando que tú y yo no vamos a ser fieles, que Israel no iba a ser fiel, que la única forma en la que pudiera haber bendición de su persona es si Él mismo cumplía los términos y condiciones de ese pacto. Y adivinen qué, mis hermanos, Él ya los cumplió. Y todos sabemos para dónde voy, ¿cierto? En aquel que caminó en un asnito y que fue aclamado por las masas y que al principio lo querían coronar como un rey, pero después la mayoría lo quería ver crucificado. En aquel que siendo en forma de Dios, que teniendo la esencia misma de la deidad, se hizo carne y caminó a su muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para pagar los términos y las condiciones de ese pacto. ¿Por qué? Porque vino no nada más como la deidad encarnada, vino como el representante, el intercesor entre Dios y los hombres. Y solo por fe en Él y en su sacrificio es que se cumplen los términos y condiciones de ese pacto. Alguien tenía que pagar, alguien tenía que ser partido en dos, y ese eras tú o alguien más. Y en este caso, a Dios le plació machacar a su hijo. A Dios le plació moler a su hijo. Porque Dios es fiel a su pacto. Aquel que caminó entre los animales está cumpliendo su promesa. Él dio el pago, Él dio el sacrificio, Él cumplió los términos y condiciones para que tú y yo pudiéramos salir libres de la condena del pecado, que es la muerte. ¿Se está entendiendo esto, iglesia? ¿Pueden ver la profundidad de las verdades de la palabra de Dios en cómo Él quiso salvarnos? ¿En cómo Él quiso reconciliar esta idea de justicia? La paga del pecado es muerte. Y Dios es justo. Y Él no va a dar por inocente al culpable. Y tú y yo somos culpables. Y Él quiere tener misericordia para con nosotros. Pero no puede hacer a un lado su justicia. No la puede meter debajo de la alfombra. Él tiene que lidiar con ella de alguna forma. Y Él sabe que tú y yo no somos suficientes para ese acto. Y por eso propuso hacerlo con sus propias manos, clavando a su hijo en una cruz, siendo abofeteado, aquel que le pusieron una corona de espinas, cuyo cuerpo fue latigado, cuyo costado fue perforado. Y últimamente todo, ¿para qué? Para que Él terminara diciendo estas palabras: consumado es, pagado está. Los términos y condiciones de ese pacto yo los llevé, yo los cumplí.
y todo el que tiene fe en mí es justificado delante de mi Padre, dice Jesús. Y esa es la hermosura de la fe en Cristo. Una fe más viva, más clara de la que pudo ver Abraham a distancia. Una fe que hace más sentido cuando entendemos estas cosas. De que Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestra transgresión, Él cargó con la ira, Él llevó el castigo para que tú y yo podamos ser justificados delante del Padre por medio del mismo vehículo por el cual Abraham y todos los demás patriarcas y los profetas y los fieles de Dios de la antigüedad fueron justificados delante de Dios por medio de la fe en la palabra de Dios. Para nosotros en la palabra encarnada del Hijo Jesús. Dios cumplirá los términos y condiciones de ese pacto y Dios ya lo cumplió para aquellos que hemos en verdad creído. ¿Y cómo puedes ser beneficiario de ese acto? De aquel que cumplió los términos y condiciones, de aquel que llevó la ira y padeció el castigo en tu lugar. Cuando vengo en arrepentimiento y fe. Así es que si aún no has creído en Jesús, imagínate tu cuerpo, quiero poner esta imagen visual en tu mente, imagínate tu cuerpo como algo así como partido en dos y como algo justo que necesita pasar en tu vida. Algo que es bueno delante de los ojos de Dios. Pero eso no tiene que suceder así. Y Dios te está dando la oportunidad para que no sea así. Él te ha enviado al Hijo para que eso no suceda, sino para que más bien tú recapacites, reacciones y digas: mi más grande necesidad esta mañana no es esto o aquello que yo pensaba que necesitaba antes de entrar aquí, era redención, salvación, un sacrificio a través del Hijo de Dios, aquel que dio su vida en rescate por muchos. Y es en arrepentimiento y fe que tú puedes ser beneficiario de aquel que cumplió los términos y condiciones del pacto. Amén. Y esa es mi oración, para que vengas a sus pies esta mañana. Que no esperes al domingo de resurrección para rendirte a Él. Que ahora que entiendes estas cosas, vengas a Él en arrepentimiento y fe, te humilles delante de Él y digas: Señor, tú eres mi más grande necesidad. Señor, yo era infiel, yo no podía haber pagado los términos y condiciones. Gracias por haber enviado a Cristo, gracias por haber enviado a tu Hijo, gracias porque Él era el único justo, el único con el valor suficiente para pagar por el pecado de todos aquellos que ponen su esperanza y confianza en Él, por medio de la fe. Y si eso es verdad en tu vida esta mañana, si el Hijo es tu más grande necesidad, en lo que anclas tu justicia, para que no seas tú y tu justicia los que sean puestos a prueba el día del juicio final, sino la justicia del más justo, del perfecto, del que sí califica para entrar en la presencia de Dios, entonces ven a Él y gózate, celébralo. No esperes al domingo de resurrección. Puede empezar ahora, la celebración es ahora. Por medio de la fe el impío es justificado. Y entonces vive para Él, vive para su gloria, porque ahora entiendes que ese que te salvó con tanto amor y con tanta dedicación y con tanta planeación, entonces esta vida no hace sentido vivirla si no es vivirla para Él y para su gloria, para sus propósitos, para sus planes eternos. Porque de otra manera nuestras vidas no tienen sentido. Y si alguna vez te has estado preguntando eso y aún no le conoces y las preguntas que se te vienen a tu mente es: mi vida como que no hace sentido, entonces espero ahora esté haciendo sentido a la luz de esto que conoces y que puedes ver en el texto y que no hay que ser muy ingenioso ni muy inteligente para entender. Dios nos lo está dando para que nos humillemos delante de Él y vengamos a sus pies. Y entonces nos favorezcamos de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Dios es un Dios de pactos, ¿cierto? Lo cantamos. Pero pactos como este, como el haber dado su vida
en cumplimiento de los términos y condiciones para que la bendición pudiera ser derramada sobre nuestras vidas, para que pudiéramos tener herencia, pudiéramos tener tierra, pudiéramos tener una nueva tierra y unos nuevos cielos en su presencia, solamente viene a través de los méritos de Cristo. Y mi esperanza es que ese es el pacto, de todos los pactos que puedas encontrar en la Biblia, ese es el pacto de pactos en el cual tú anclas tu esperanza de vida eterna y de reconciliación con Dios. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que eso sea verdad en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver que el Dios de Abraham es un Dios de pactos. Es un Dios de pacto. Un pacto que ha sido sostenido desde tiempos antiguos y que ha sido consumado en la persona y obra de Cristo, a través del cual podemos ser libres y a través del cual podemos recibir no la ira que Él recibió en nuestro lugar, sino la bendición que viene de la vida justa que Él vivió en nuestro lugar, de la vida perfecta, justa, recta que se demandaba de nosotros y que nunca hubiéramos podido vivir. Porque si algo hicimos muy bien no fue vivir una vida justa y digna de tu presencia, sino una vida llena de pecado, una vida en donde te ofendíamos, donde nuestra propia justicia no hubiera alcanzado ni siquiera para estar un minuto en los cielos. Gracias porque no es nuestra justicia a través de la cual queremos anclar nuestra permanencia en tu presencia. No es nuestra justicia a través de la cual nos sentimos aceptos delante de ti. Es la justicia de aquel en quien tú encuentras complacencia. Y ese es el Cristo. Él es tu Hijo, aquel que cumplió los términos y condiciones del pacto y que tomó nuestro lugar recibiendo el castigo, la ira, la separación, la muerte, aquel que fue partido en dos para que nosotros pudiéramos ser bendecidos por ti. Gracias por Cristo, gracias porque eres el Dios de pacto de Abraham y eres nuestro Dios ahora. Gracias porque la fe por la que fue salvo Abraham y le fue contado por justicia sigue siendo la misma fe por la cual tú sigues salvando a aquellos que vienen a tus pies a través de la salvación que el Hijo ofrece en sus términos y condiciones, donde Él es el objeto de la ira, pero también el objeto de la bendición a aquellos que son de la fe en Cristo. Gracias, Padre, por tu misericordia al mostrarnos que tú eres suficiente y que no era necesario que nosotros hiciéramos nada más que reconocer nuestra iniquidad y venir a ti en arrepentimiento y fe para poder ser justificados delante de ti. Gracias porque aquellos que justificas no los dejas igual que como cuando los encontraste, sino que tú empiezas a enderezar nuestras sendas, a santificar nuestros corazones y podemos ahora ver la obra de Cristo en nuestras vidas porque el poder del Espíritu obra en los corazones de aquellos que en verdad han creído y ahora vivimos para ti y morimos por ti. Porque tú has hecho lo mejor, lo más grande. Tú has dado el mejor pago, el que en verdad vale la pena, el que en verdad nos es contado para tener paz y reconciliación y redención. Todo por amor, por misericordia de aquellos que vienen a tus pies a través de Cristo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por este pacto y gracias porque nos has hecho beneficiarios del mismo. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.